Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que durante todo este trimestre estamos viendo este tema muy fascinante y muy interesante que lleva por título Peregrinando por el Desierto. Y comenzamos una nueva semana. Es muy interesante el tema que vamos a ver hoy, que se titula Cruzando el Mar Rojo. Es un tema fascinante, pues, saber las cosas que van a acontecer en esta lección. Y bueno, pues como ya tenemos acostumbrado, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe allá para que busquemos el texto que hemos de aprender esta ocasión. Y vamos a leer allá en el libro de Salmos, capítulo 106. Y ahí vamos a leer el verso número 9. Y la palabra de Dios nos dice así: reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Muy bien, con este pensamiento me gustaría que usted me acompañe a tener una oración para pedir la dirección de Dios. Yo me voy a arrodillar aquí, si a usted le es posible, también haga lo propio allá, pero vamos a ir en oración a Dios. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos en esta mañana muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que nos pueda ayudar para poder entender su palabra en esta mañana. Pedimos que también usted nos dé su buen espíritu, sus buenos ángeles para asistirnos y quede con nosotros y con cada uno que nos escucha. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática y quiero ahora ir a lo que será el resumen de toda nuestra lección que está contenido en este siguiente párrafo de la pluma inspirada, el cual se encuentra en el comentario bíblico adventista en el volumen 1 y la página 1101. Y ahí nos dice así: la poderosa mano de Cristo repelió las aguas del Mar Rojo, de modo que se detuvieron como una muralla. Así abrió un pasaje en seco a través del mar, e Israel pasó sin mojarse los pies. Así que Dios detuvo el Mar Rojo y el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Muy bien, de esto estaremos hablando durante esta lección. Pero ahora quiero invitarle a que vayamos a nuestro primer apartado y nuestra primera pregunta. Nuestro primer apartado es consolando a los temerosos. Y nuestra primera pregunta dice así: ¿cómo expresaron sus temores los israelitas cuando vieron el mar delante de ellos y la hueste del faraón detrás? Muy bien, ya habían salido de Egipto, ya estaban de camino a la tierra que les había prometido Dios, pero ahora delante de ellos estaba el mar y detrás de ellos estaba el ejército más poderoso que ellos conocían hasta ese momento. Muy bien, pues quiero invitarlo a que me acompañe en la palabra de Dios. Vayamos allá a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 10 hasta el verso número 12. Leamos lo que nos dice allí la palabra de Dios. Cuando Faraón se hubo acercado, los israelitas alzaron los ojos y vieron a los egipcios que venían tras ellos. Y los israelitas se atemorizaron en gran manera y clamaron al Eterno. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Que es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Muy bien. Así que entonces la palabra de Dios dice que los temerosos dentro del pueblo de Dios comenzaron a quejarse con Moisés. Ellos preferían vivir en Egipto siendo siervos de los egipcios que morir en el desierto. Muy bien, pues tenían una situación muy compleja. Delante de ellos el mar, detrás de ellos el ejército. Mejor vamos a servir a los egipcios. Es mucho mejor que morir en el desierto. Pero vamos a analizar qué es lo que estaba pasando realmente. Veamos allí en la pluma inspirada lo que tenemos para ahondar. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 289, el cual nos dice así: los hebreos estaban acampados junto al mar, cuyas aguas presentaban una barrera aparentemente inquebrantable, infranqueable,
ante ellos, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. De pronto divisaron a lo lejos las relucientes armaduras y el movimiento de los carros, que anunciaban la vanguardia de un gran ejército. El terror se apoderó del corazón de los israelitas. Esta es una cosa terrible lo que estaba pasando, porque ellos no veían un camino sin salida y ellos pensaban que tal vez allí morirían. Muy bien, así que entonces ellos estaban en una encrucijada. Muy bien, pero vayamos a nuestra siguiente pregunta. Acompáñenme a la siguiente pregunta, que es, ¿con qué palabras trató Moisés de calmar los temores que ellos tenían hasta ese momento? Porque tenían una situación muy compleja. Moisés trató de calmar a todos ellos. ¿Qué palabras les dijo? Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 14. Pero ahora vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Leamos cómo nos dice allí. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, manteneos tranquilos y veréis la salvación que el Eterno os dará. Porque esos egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. El Señor peleará por vosotros, estad tranquilos. Así que en la palabra de Dios encontramos que Moisés trató de calmarlos. Dios pelearía por ellos. Y los egipcios que ellos estaban viendo ahora, del cual ellos tenían mucho temor, dijo, no los volveréis a ver. Muy bien, así que Dios iba a pelear por ellos. Pero había un pequeño problema. Los hebreos hasta ese momento no habían aprendido a confiar plenamente en Dios. Pero ahondemos un poquito más en lo que nos habla la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 290. Moisés se turbó grandemente al ver que su pueblo manifestaba tan poca fe en Dios, a pesar de que repetidamente habían presenciado la manifestación de su poder en favor de ellos. ¿Cómo podía el pueblo culparle de los peligros y las dificultades de su situación cuando él había seguido el mandamiento expreso de Dios? Era verdad que no había posibilidad de liberación a no ser que Dios mismo interviniera en su favor. Pero habiendo llegado a esta situación por seguir la dirección divina, Moisés no temía las consecuencias. ¿Nos damos cuenta? Moisés confiaba porque Moisés había visto lo que iba a pasar y él sabía cómo Dios se manifestaría. Pero el pueblo de Dios le estaba faltando un poco de confianza, no un poco, le estaba faltando totalmente la confianza en Dios. Ellos preferían volver a Egipto y servir a los egipcios que confiar en Dios. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible. Sin embargo, esto ocurre aún en nuestras vidas. Muy bien, pero por hoy nuestra lección ha concluido. Quiero invitarle a que vayamos en oración a Dios para concluir nuestro estudio de esta hora. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos ante su presencia muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí para estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y nos ayude de tal forma que podamos entender y confiar plenamente en Dios y que a través de esta historia que leemos en la palabra de Dios, de lo que aconteció con los israelitas, podamos nosotros también tener la confianza de que Dios mismo está en nuestro lado y puede hacer las cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Él puede librarnos de cualquier situación. Bendíganos aquí y también a aquellos que nos han escuchado y nos han visto. Por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero agradecerle por encontrarse con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.